de aquí del informativo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, profe. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está Lucas? Ha crecido bastante. ¿Qué tal? Profe, Estirada. ¿Te has estirado? Santos, también te has estirado. Hello, ¿cómo estás? Oscar, me presento ante todo. Mi nombre es Edgar Pizarro. ¿Ok? Y todo este año va a historia. ¿Ya? Algunos ya me conocen, algunos no. Por ello, igual me vuelvo a presentar. Chicos, bien. Chicos, el día de hoy tenemos que ver el primer tema del curso, ¿ok? Tenemos que ver en este caso el tema del Tahuantinsuyo con respecto a los orígenes, ¿ya? Entonces, vamos a compartir la pantalla, ¿bien? Pero antes de empezar con el tema, quisiera saber algo. A ver, cuéntame, ¿qué sabes acerca del Tahuantinsuyo? ¿Qué sabes acerca de los incas? A ver, cuéntame. Cuéntame, ¿qué sabe de los incas? ¿Qué sabes del Tahuantinsuyo? A ver, recordando tu clase del formativo o de la primaria, de repente por ahí. A ver, ¿qué dice Santos? ¿Qué dice Lucas? A ver, la leyenda del... Ya, ok, la leyenda de la Titicaca, ok. ¿Qué más? ¿Pero qué sabe de los incas? A ver, vamos chicos. ¿Qué pueden decirme de los incas? ¿Qué fueron los incas? ¿Por qué fueron importantes? A ver, ¿alguna idea por ahí? abarcaron un gran territorio de Sudamérica. Ya, ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Construyeron Machu Picchu, ya, ok. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Así es. ¿Qué más? Fundaron el imperio. Ya, ok, ok. Muy bien. Todo lo que ustedes dicen es cierto, es correcto. Así es, chicos. Todo lo que ustedes comentan es cierto. Bien. Vamos a ver por aquí entonces con respecto al Tahuantinsuyo. ¿Ya? A ver, chicos, por ejemplo, aquí te he colocado el término horizonte tardío. ¿Por qué en este caso por qué en este caso se le considera al imperio inca dentro de este periodo llamado el horizonte tardío? ¿Se acuerdan, chicos, por qué se le conoce como el horizonte tardío? A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan el año pasado cuando ustedes vieron las culturas pre-incas que hubo un autor que separó o dividió a las culturas en horizontes e intermedio a la vez? ¿Se acuerdan cómo se llamó ese autor? ¿Mm? Ya, te doy una ayuda, ya, te doy una ayuda. Ese autor fue el gran John Rowe, ¿ok? John Rowe. No, Max Zule no, hijo. Max Zule es aquel arqueólogo que va a comenzar a describir las culturas costeñas y la va a relacionar, ¿ya? La va a relacionar con las civilizaciones mesoamericanas, ¿ya? Por ejemplo, como los mayas, ¿ok? Y él va a decir de que las culturas pre-incas en sí son inmigracionistas, van a tener una influencia de culturas externas, ¿ya? Muy bien, por ahí va la idea, pero Max Zuleni sería John Rowe, ¿ok? John Rowe. Ahora, la pregunta es la siguiente, chicos. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta construcción, esta ciudad importante que durante estas semanas pues ha estado en boca de todos, ¿no? Por el denominado autor colombiano, ¿no? Que malinterpretó el nombre de nuestra maravilla, ¿no? Machu Picchu, ¿cierto? Claro, así es. Pregunta, chicos, ¿por qué Machu Picchu fue importante para los incas? ¿Por qué razón? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué razón? Fue una ciudadela y una fortaleza. Ya, ok, muy bien, así es. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, era su ciudad. Ya, muy bien, así es. Por sus caminos escondidos. Puede ser, puede ser. ¿Qué más? Ya, ok. Chicos, tienen que recordar algo. Ya, todo lo que ustedes dicen es cierto en parte, pero recuerden algo. Muchas culturas, ya, que van a expandirse por el territorio andino, territorio peruano en sí, lo que van a hacer es fundar ciudades, construir ciudades
para así controlar administrativamente el resto de estas. Las ciudades en sí van a comenzar a utilizar ya centros administrativos para controlar a sus provincias, a sus dominios. El imperio inca o el Tahuantinsuyo, recuerda que se va a originar en el Cusco, pero desde el Cusco va a ir expandiéndose hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, formando los 4 suyos, denominado como el Tahuantinsuyo. Machu Picchu sería una ciudad, como quien dice, ¿no?, ordenada a ser construida por el Inca Pachacútec. Y curiosamente Machu Picchu ya tiene un misterio con respecto a la forma, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven aquí un cerro, ¿cierto? Pero si tú le das la vuelta a la imagen, si tienes una tablet o un celular, ya te das cuenta de que el cerro en sí tiene la forma o la cara del Inca. Por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos su frente, aquí está la frente del Inca, la nariz del Inca, su boca y su mentón, por ejemplo. Si tú volteas la imagen, ya te vas a dar cuenta que es la cara del Inca. Curiosamente, los habitantes del Imperio Inca sabían bastante, o sea, tenían muchos conocimientos en la ciencia, conocían bastante la arquitectura, ¿okay? Conocían bastante la ingeniería, y es por esa razón que este es uno de los misterios que tiene Machu Picchu, ¿no? Ahora, el término Machu Picchu deriva de 2 voces en quechua. Machu, que significa cerro, y Picchu, que significa viejo, cerro viejo. ¿Okay? Cerro Viejo vendría a ser el término que se utiliza con respecto a Machu Picchu, ¿ya? Y desde este lugar, desde esta ciudadela, ya el Inca gobernaba todo el imperio. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver de que Machu Picchu en sí vendría a ser la capital del imperio, mandada a ser construida por el Inca Pachacútec, y además esta ciudad tendría como principal importancia el centro administrativo y cultural del imperio. ¿Los chicos? Así es. Alrededor de Machu Picchu, o sea, en el Cusco, también se van a encontrar otras ciudades, por ejemplo, como Ollantaytambo, Sacsayhuamán, pero esas ciudades van a ser más que todo fortalezas, ¿ya? Alrededor de Machu Picchu, en el medio de Machu Picchu, se encontraba el templo de Coricancha, donde el sumo sacerdote o sumo pontífice le rendía culto al Inti, que era el principal dios durante este contexto del Imperio Inca, ¿ya? Ahora, se le va a llamar también Horizonte Tardío por una sencilla razón. Este imperio se va a organizar tardíamente, ¿ok? Se va a organizar a partir del siglo XV aproximadamente, ¿ya? Mientras el imperio Inca se va organizando a partir de, o finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, en el mundo, en Europa, ya se había dado la denominada Edad Moderna, ¿ok? Ya se había dado, pues, como quien dice, ¿no?, el inicio de los conocimientos por la ciencia, el arte, la cultura, la revaloración de la cultura grecolatina grecorromana, denominado como el humanismo, ¿ya? Mientras en Europa se está dando el humanismo, el renacimiento, en el Perú se está organizando el Tahuantinsuyo. ¿Chicos? Muy bien. Y como va a ser un imperio que se va a organizar tardíamente, se le denomina así, horizonte tardío. ¿Chicos? Muy bien. ¿Se entiende entonces, chicos, por qué se llama horizonte tardío? ¿Por qué el imperio inca pertenece al horizonte tardío? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ok. Listo. Sigamos por aquí. Vamos a ver ahora lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es un horizonte? Un horizonte viene a ser aquel término que utiliza el autor John Rowe para referirse a las culturas que lograron expandirse por grandes territorios. Por ejemplo, recordemos que, ¿cuáles son las culturas anteriores a los incas que lograron expandirse por gran parte del territorio nacional? A ver, ¿qué culturas lograron expandirse antes que los incas? Tiahuanaco. Tiahuanaco puede ser, pero hubo otras culturas más que se expandieron más que Tiahuanaco.
Chimú, Chimú también se expande por gran parte de la costa norte, pero hay otra cultura más. Los Wari, muy bien, los Wari, correcto. Los Wari, recuerda que sí lograron tener un mayor control territorial o un espacio territorial con respecto al territorio andino. Chavín, perfecto. Chavín también recuerda que logró expandirse. ¿Por qué Chavín logró expandirse? Recuerda que Chavín fue importante por su teocracia, ya que este estado era gobernado por sacerdotes. Y estos sacerdotes eran muy prestigiosos. Estos sacerdotes en sí, pues, tenían conocimientos astrales, ¿ya? Y podían vaticinar los fenómenos climáticos. Para eso la gente prefería ir al templo viejo de Chavín de Huántar y así, pues, poder saber qué futuro estaba predestinado para sus campos, ¿ok? Por esa razón es que Chavín vendría a ser una cultura, la primera incluso, que logró expandirse por gran parte del territorio nacional, hasta una ceja de selva, ¿no? ¿Y cómo podemos saber de que Chavín logró expandirse hasta una ceja de selva? Porque en el Templo Viejo se han encontrado restos de alimentos, plumas de aves, se han encontrado hojas de coca, se han encontrado pues cactus, ¿ok? Provenientes de la costa y algunos de la selva, ¿ok? Todas estas plantas, todos estos animales que se encontraron en el Templo Viejo, harían referir de que Chavín logró tener una gran expansión. ¿Ya? Por esa razón es que Julio César Tello, quien descubre la cultura Chavín, dijo, ¿no? De que a partir de la cultura Chavín, las demás van a influenciarse, van a copiar la cultura Chavín. Por esa razón es que Tello la va a denominar como la cultura matriz. ¿Te acuerdas de eso, no? Ya está. Y una vez de que Chavín cae, se desintegra. Recuerdas que Chavín, al desintegrarse por el fenómeno del niño, los sacerdotes no habían predicho, ¿ya?, el por qué Chavín caería, y al caer Chavín, se estaría iniciando la época de los intermedios. Recuerda que como Chavín logró expandirse, sería parte del horizonte temprano o el primer horizonte. Mientras que cuando Chavín cae, las culturas que van a aparecer vendrían a estar en este periodo denominado como el intermedio temprano. ¿Qué es el intermedio temprano? Son aquellas culturas que van a sacar alguna parte de la cultura de Chavín, por ejemplo, la parte religiosa o política, la parte cultural, la parte económica, van a sacar algunos rasgos de Chavín, ¿ok? Y las culturas que van a aparecer durante el intermedio temprano son, por ejemplo, Paracas Necrópolis, ¿ok? La cultura Moche, la cultura Nazca, la cultura Lima, la cultura Tiahuanaco durante sus inicios, ¿ok? La cultura Recuay. Pero estas culturas del intermedio temprano también se le llaman culturas puente. ¿Por qué cultura puente? Porque esta cultura en sí, o este conjunto de culturas, están conectando ya el horizonte temprano. ¿Con qué otro horizonte? Con el horizonte medio, chicos. El intermedio temprano se le llama cultura puente porque está conectando el horizonte temprano y el horizonte medio. Por esa razón, se le va a denominar así como intermedio a estas culturas puente. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ya, repito, ¿ah? El intermedio temprano se le va a llamar como periodo de culturas puentes porque está conectando el horizonte temprano con el horizonte medio. ¿Ya? En el horizonte medio va a destacar principalmente la cultura Wari, porque recuerda que los Wari, después de los Chavín, fueron aquellos que lograron expandirse por gran parte del territorio andino. ¿Ok? Así es. Pero cuando los Wari caen, producto de las rebeliones de las culturas interiores o de sus ciudades en sí, Wari termina desintegrándose, ¿ok? Formando las culturas del intermedio tardío. Y este intermedio tardío va a representarse por las culturas que van a aparecer tardemente en el territorio andino, por ejemplo, la cultura chimú, la cultura chanca, chachapoyas, aymaras, sican o lambayeque, por ejemplo. Todas estas culturas que van a aparecer tardemente se van a formar durante el intermedio tardío. ¿Ok? Pero como te dije,
Los intermedios, lo vuelvo a repetir, los intermedios le dan origen a los horizontes, ¿cierto? Son las culturas puentes que le abren la puerta al horizonte. ¿Y cuál es el último horizonte que se va a formar después del intermedio tardío? ¿Cuál es el último horizonte que se va a formar después del intermedio tardío? El horizonte tardío o el tercer horizonte, ¿sí? Acá nos damos cuenta entonces que el tercer horizonte, si te percatas, está conectado con el intermedio tardío y con el horizonte medio. Por eso te decía que los intermedios son llamados también como culturas puentes, porque están conectando a los horizontes. El horizonte temprano con el horizonte medio estuvo conectado con el intermedio temprano. El horizonte tardío y el horizonte medio estuvieron conectados con el intermedio tardío. Entonces, a esta relación o a esta periodización, John Rowe estaría presentándolo para comenzar a mencionar acerca de las culturas preincas. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya, chicos? Entonces, si hablamos de los incas, pregunta, ¿a qué horizonte pertenecen los incas? ¿A qué horizonte pertenecen los incas? Al horizonte tardío, ¿cierto? O también llamado como tercer horizonte, ¿ya? Horizonte tardío o tercer horizonte. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, pregunta, ¿John Rowe fue el único autor que denominó así a estas culturas? No, ¿verdad? Hubo otro autor que mencionaba el término formativo para hablar acerca de las culturas, ¿no? ¿Te acuerdas qué autor hablaba acerca del formativo? Lumbreras, muy bien, así es. Lumbreras, Luis Guillermo Lumbreras, ¿cierto? Claro, muy bien. Vamos a ver entonces por aquí, ¿no? A John Rowe, que hablaba acerca, pues, de las culturas preincas que van a dividirse en horizontes intermedios, dependiendo del espacio geográfico que ellos abarcaron y la cerámica representativa, ¿no? Por ejemplo, esta cerámica o esta vasija que está por aquí, que está de aquí, vendría a ser el aríbalo, que era una vasija con una superficie puntiaguda. ¿Para qué? Para que se introdujera en la mitad de la tierra y así se pueda servir la chicharejora. Los incas no van a destacar mucho por la cerámica, solamente van a crear cerámica porque necesitaban, ¿ya? Y por esa razón es que van a crear este aríbalo, ¿ya? Así es. Tiene muchos colores, ¿sí? La forma es un poco acalabazada con cuello largo, pero lo importante era que sirva la chicharejora, sin la necesidad de cargarlo, sino simplemente inclinándolo y así poco a poco se va a hacer bien. Esa vendría a ser la función que tendría el aríbalo. ¿Ok? Eso es lo que nos dijo Rowe con respecto a los horizontes y los intermedios. ¿Ya? Con respecto a Lumbreras, recuerda que Lumbreras es aquel que nos habla acerca, pues, del formativo, ¿no? El formativo recuerda que es aquel término que él utiliza para hablarnos acerca de qué? Hablarnos acerca del origen o la formación de las culturas preincas a partir de diferentes características. ¿Cómo que características? Lumbreras hablaba acerca que las culturas se van a formar gracias a las necesidades que ellos tuvieron. Por ejemplo, van a haber culturas que se van a desarrollar en la costa, ¿ya? Y tú sabes que la costa es un lugar seco, ¿ok? En la costa no llueve, solo garúa, llovizna, y por lo tanto eso va a generar la necesidad de las culturas costeñas de construir qué cosa? Canales de regadío, construir, por ejemplo, pequeñas chacras hundidas como los huachaques, por ejemplo, ya bajo la necesidad de producir los alimentos, las culturas costeñas van a crear técnicas hidráulicas. Los Nazca, por ejemplo, ya van a construir puquios, canales de regadío, para aprovechar el agua del subsuelo y así beneficiar a las cosechas. A nivel económico, entonces, las culturas preincas, por esta necesidad de producir sus alimentos, tuvieron que utilizar diferentes técnicas hidráulicas. Chicos, a nivel político, la gran mayoría de culturas fue gobernada por sacerdotes, ¿no? Como te dije, ¿no? Los sacerdotes van a ser aquellos que van a tener el control político. Chavín, por ejemplo, era una cultura teocrática, porque era gobernada por sacerdotes. Los Tiahuanaco también fueron teocráticos. Los Wari destacan más por militaristas que teocráticos, ¿ok?
Los incas también en su primer inicio van a ser teocráticos, pero después van a pasar a una fase imperial o una fase militarista. Y a nivel social, en todas las culturas pre-incas hubo una gran diferencia de clases. Hubo grupos dominantes, como el caso del jefe militar representado por la nobleza, ¿sí? Y los grupos nominados que van a estar representados por campesinos, artesanos y los esclavos. Al darse esta diferencia social, vemos que las culturas también tendrían esta característica. ¿Te das cuenta? A nivel cultural, muchas culturas tuvieron sus diferentes cerámicas. La cerámica, por ejemplo, viene a ser parte de la representación de cada cultura. Cada cultura tuvo su distinta cerámica. Y eso es lo que va a pasar durante este contexto. Entonces, chicos, vamos a ver por aquí de que las culturas pre-incas, según Lumbreras, estuvieron divididas a través del formativo, y este formativo se va a llamar al proceso de creación o formación de culturas tras diferentes características. ¿Ya? Ahora, el formativo recuerda que se va a dividir en tres etapas. El formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. En el formativo inicial se inician las culturas inclusive anteriores que Chavín, por ejemplo, como Kotosh en su fase final, por ejemplo, también como Kunturhuasi, Cerro Sechín, Garagay, Galgada. En el formativo medio, Chavín tuvo su auge, su apogeo, junto con Paracas Cavernas. Y en el formativo final aparecen todas las culturas después de Chavín. ¿A qué me refiero? Me refiero que aquí encontramos a Paracas Necrópolis, Moche, Chimú, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Huarpa, Recuay, todas las culturas, inclusive hasta los incas, son parte del formativo final. Ahora, los incas, cuando logran expandirse, van a utilizar todas las técnicas hidráulicas de las antiguas culturas. Por ejemplo, los incas van a copiar el uso de los guaruguaru camellones de los Tiahuanaco, van a copiar, por ejemplo, el uso de los huachaques de la costa norte de los Chimú, van a aprovechar, por ejemplo, también los canales de irrigación, los puquios de los Nazca. Date cuenta que los incas en sí van a copiar todas, ¿ya? Las técnicas hidráulicas que se habían desarrollado. Muy parecido a los romanos, ¿no? De repente ustedes recordarán que los romanos en sí van a fundarse como cultura o civilización que va a asimilar todo lo que los griegos habían desarrollado. Por ejemplo, ¿no? Su literatura, su arte, por ejemplo, su cerámica, ¿ok? Su misma economía, todo lo que los griegos en algún momento habían desarrollado, los mismos romanos van a copiar, van a asimilar. Por eso dicen algunos de que tanto los romanos como los incas tuvieron una similar o tuvieron una semejanza, una similitud o una semejanza. Así es, eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto vendría a ser el formativo, ¿sí? La división, según Lumbreras, con respecto a las culturas. Ahora, yo tengo una pregunta. Si decimos que en el formativo final aparecieron todas las culturas después de Chavín, pregunta, ¿los incas a cuál de las fases del formativo pertenecen? ¿Al formativo inicial, medio o formativo final? ¿A cuál de los tres pertenecen los incas? Claro, el formativo final, ¿cierto? El formativo final. Muy bien. Pertenece al formativo final. Entonces recuerda, los incas pertenecen al tercer horizonte y también al formativo final. ¿Ya? Muy bien. Listo. Sigamos. Acá tenemos a Lumbreras, por ejemplo, que nos habla, ¿no? De que la cerámica viene a ser aquel resto material que va a representar a cada cultura, ¿no? Por ejemplo, la primera cerámica pertenece a Chavín, ¿no? Tú sabes que Chavín tuvo una cerámica monócroma con haz estribo, ¿ok? No tenía muchos detalles, pero la cultura que va a sobresalir más en la cerámica vendría a ser la cultura nazca, ¿no? Con diferentes colores, con asa puente, con dos picos de forma calabazada, ¿no? Esa va a ser la diferencia. Y cada cultura va a tener su propia cerámica, su propio estilo de cerámica, con asa estribo, asa puente, polícromo, monócromo y entre otros más. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Los moche, por ejemplo, tuvieron su propia cerámica, denominada como la cerámica
pictográfica, ya que representaba pues características de la realidad, como los huacos retratos, ¿no? Y es. Vamos a ver entonces por aquí las generalidades con respecto al Imperio Inca. Chicos, generalidades. Primero, chicos, pregunta, ¿en dónde se ubicó la cuna del Imperio Inca? ¿En qué región del Perú o qué departamento? ¿En qué departamento se va a formar la cuna de los incas? Cusco, ¿cierto? Cusco, muy bien, sí es. Vamos a ver entonces por aquí de que la zona donde estaría ubicándose en la cuna del Imperio Inca vendría a ser el Valle de la Camama. Ya antes, chicos, antes que se llamara Cusco, ya este valle era llamado como el Acamama. Y este valle estaba comprendido por tres ríos principales. El río Urubamba, por ejemplo, el río Vilcanota y el río Tulumayo. Y estos tres ríos van a formar este valle denominado como el Acamama. Pero ¿por qué se llama Cusco, profe? Curiosamente, chicos, ya, Cusco se encuentra en el ombligo del mundo. Ahora, la pregunta que siempre le hago a mis alumnos, chicos, Cusco, ¿cómo se escribe? ¿Con Z o con S? ¿Cómo se escribe Cusco? ¿Con Z o con S? A ver, ¿cómo se escribe Cusco? ¿Con Z o con S? De las dos formas. Ya, ok, de las dos formas, pero realmente, ¿cómo debería escribirse? ¿Con S o con Z? Con S, ¿cierto? Claro. ¿Por qué razón? A ver, ¿qué te han dicho en tu curso de lenguaje? ¿Por qué Cusco debe escribirse con S y no con Z? Debería escribirse con S y no con Z. ¿Sabes por qué razón? Por algo sencillo. La palabra Cusco deriva del término Cosco. ¿Y qué significa Cosco? Ombligo. Curiosamente, los incas eran grandes arquitectos, grandes conocedores de la geografía, y eso vendría a representar el por qué Cusco, curiosamente, se encuentra en el ombligo del mundo. Entonces, si te das cuenta, Cusco proviene de este término en quechua que está con S, ¿ya? Y este término Cusco hace referencia al ombligo. Ahora, incluso chicos, vamos a ver pues que los incas no tuvieron escritura, fue una sociedad ágrafa, y por lo tanto pues no se puede defender a capa y espada que Cusco solamente escribe con S y no con Z. Pero los libros de historia o los libros internacionales catalogan al Cusco también con Z, ¿no? Igual que Nazca, por ejemplo, ¿no? Nazca también escribe con Z o con S. Pero debería escribirse con S por el término, ¿ya? Por el término. ¿Ya? Esa es la razón. Chicos, entonces repito, ¿va? Cusco realmente debería escribirse con S por este término que hace referencia al ombligo, geográficamente. Chicos, muy bien. Entonces, Cusco vendría a convertirse en lugar geográfico donde se desarrollaría esta cultura, que luego va a formarse como un imperio, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? El tiempo. Con respecto al tiempo, vamos a ver de que la cultura inca va a ir expandiéndose a partir del año 1438 después de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Pregunta, chicos, ¿qué siglo se encuentra durante este año? ¿Qué siglo es? Si hablo del año 1400, ¿a qué siglo me refiero? ¿Al siglo XIV? No. ¿Qué siglo? Recuerda que un siglo es 100 años antes. Siglo XV, muy bien, chicos. Este es el siglo XV. ¿Ya? ¿Y el año 1532 qué siglo es? 1532, ¿qué siglo es? 16. Muy bien. ¿Ya? Entonces, mira, prácticamente un siglo, ¿ya? Le tomó a los incas expandirse por gran parte del territorio sudamericano. Tú debes recordar de que el imperio inca abarcó 6 países. ¿Cuáles fueron esos 6 países? Primero el Perú, obviamente. Encontramos a Bolivia, encontramos a Colombia, Ecuador, Argentina y Chile.
6 países que van a conformar el imperio inca. ¿Ya? Por esa razón es que le va a durar a los incas casi un siglo, 100 años, en poder tener el control de esos territorios. ¿Ya? Ahora, chicos, pregunta, ¿y por qué hasta el año 1532? ¿Qué pasó en el año 1532 para que finalizara la expansión de los incas? ¿Qué haya pasado en este año? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué haya pasado en este año? Claro, en este año se había dado la llegada de los españoles, la invasión, perfecto, la invasión española. Así es. Entonces la invasión española sería aquella situación donde le pondría fin a la expansión de los incas, sometiéndolos como sus principales ciudadanos, ¿no? Así es, ¿no? Recuerda que los españoles van a tildar a los indígenas de salvajes, sin cultura, van a adoctrinarlos a través del catolicismo, ¿no? Pero eso va a generar, pues, distintos rechazos por parte de la población indígena, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver después. Solamente nos vamos a concentrar que hasta este año se estaría dando el Imperio Inca debido a la llegada de los españoles. ¿Ok? Muy bien, chicos. Listo. ¿Qué más? Sigamos. Vamos a ver ahora los límites políticos del imperio. Chicos, una pregunta. ¿Por qué se llamaba Tahuantinsuyo, me decías? ¿Por qué se llamaba Tahuantinsuyo? A ver, ponemos acá. ¿Qué significaba la palabra Tahuantinsuyo? A ver, ¿quién se acuerda? Tahuantinsuyo, ¿quién se acuerda? Claro, no, recordemos que Tahuantinsuyo hace referencia a estas tres voces en quechua. La palabra Tawa, la palabra Inti y la palabra Suyo. ¿Ya? ¿Qué significa Tawa? Tawa significa cuatro, ¿cierto? Inti, ¿qué significa? Inti significa sol, ¿cierto? Inti significa sol. Y suyo, ¿qué significa? Suyo significa tierra, ¿cierto? Tierra o región. Si tú juntas estas tres palabras, te diría, ¿qué significa Tahuantinsuyo? Las cuatro tierras o provincias de quién? Del sol, ¿cierto? No, no, no. Las cuatro provincias o tierras del sol. No cuatro soles, ¿ah? Cuidado, ¿ah? No se refiere a cuatro soles, se refiere a las cuatro provincias o las cuatro tierras del sol. ¿Entiendes? ¿Ya? Cuidado con eso. ¿Qué significa entonces Tahuantinsuyo? Las cuatro tierras del sol. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo. Ahora, ¿por qué cuatro? Porque hubo cuatro provincias que tuvo el imperio. ¿Y te acuerdas cuáles fueron esas cuatro provincias que tuvo el imperio? ¿Te acuerdas cuáles fueron esas cuatro provincias que tuvo el imperio? A ver, nómbrame. ¿Cuáles son esos suyos? Collasuyo, ¿ya? ¿Qué más? Collasuyo, Contisuyo, muy bien. ¿Qué más? Antisuyo, ¿qué más? Falta uno. Chincha y suyo, muy bien, así es, ¿ya? Pero vamos a ver primero el orden, ¿ya? Primero encontramos al Chinchaisuyo, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el Chinchaisuyo? En el norte, ¿ya? Y esta región o este suyo va a limitar hasta el río Ancasmayo que se encuentra en Colombia. Para que sea un poco más gráfico voy a mostrar la imagen, ¿ya? Por ejemplo, aquí se puede apreciar parte de la formación del imperio. Mira, Chinchaisuyo vendría a ser toda esta zona de verde, ¿ya? Toda esta zona de verde, que es el norte, se le conoce como el Chinchaisuyo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué razón crees tú que se va a llamar Chinchaisuyo? ¿Tienes alguna idea por qué se llamó Chinchaisuyo? A ver, recordando tu clase del año pasado. ¿Tienes alguna idea por qué se va a llamar Chinchaisuyo? ¿Alguna idea? No. Chinchaisuyo. ¿Te suena o no te suena? Chincha y suyo.
Por los Chincha, muy bien, así es. Muy bien, Lucas, por los Chincha, correcto. Recuerda que los Chincha, ya, fue una cultura que apareció en la región de Inca, ¿cierto? Se originó en Inca. Pero esta cultura se dedicaría al comercio marítimo, ¿ya? Los Chincha siempre van a habitar el Pacífico Norte. Toda esta zona van a habitar los Chincha. Los incas, cuando se expanden, vieron que los Chincha eran muy prestigiosos porque eran comerciantes, tenían ingresos, pero además los Chincha podían ser buenos aliados para los incas. Y los incas dijeron, caramba, si los Chinchas son muy prestigiosos, si los Chinchas son muy poderosos, no me conviene que los Chincha sean sometidos a la fuerza. Mejor hay que unirnos con los Chincha. Por esa razón es que los incas, al unirse con los Chincha, a este territorio habitado por los Chincha, se le va a denominar como Chinchaysuyo. Ahora, ¿por qué también se dice que esta región del Chinchaysuyo es la región más rica del imperio? Por algo muy sencillo, chicos, ¿ya? En esta época, ya, en esta época recuerda que hubo culturas que se dedicaron a la orfebrería. ¿Te acuerdas qué cosa era la orfebrería? ¿Te acuerdas qué cosa era la orfebrería? ¿El trabajo de qué? Muy bien, Lucas, el trabajo de metales, ¿cierto? Recuerda que la metalurgia o la orfebrería fue el trabajo de los metales. Así es. Ahora, recordemos en esta época, ya, recordemos en esta época lo siguiente. Los habitantes de los Chimú, por ejemplo, los Chimú que fueron sometidos por los incas, ya, ellos le van a enseñar a los incas cómo trabajar los metales. Y esos metales los van a utilizar los incas en sus utensilios, en sus platos, en sus ollas, sus odres, la propia mascaipacha, la corona que representaba al inca. Todo eso va a ser utilizado a partir de la dominación sobre esta provincia llamado el Chinchaysuyo. ¿Ya? Ahora, incluso, ¿por qué los Chincha también se encontraban en el norte? Lo que pasa es que en esta zona de Guayaquil, en Ecuador, ya, se encontraba un molusco muy importante. Ese molusco era el Spondylus muyus. El Spondylus muyus era un molusco que utilizaban los sacerdotes para predecir los fenómenos climáticos, pero también era un molusco bastante caro, difícil de encontrar. Como era bastante caro y difícil de encontrar, es en ese momento donde, ¿ya? Donde se estaría dando qué cosa? Se estaría dando en este caso la venta excesiva de este molusco y con solamente un molusco que te entregaban a ti, tú estarías recibiendo, por ejemplo, ¿no? Si nos encontráramos en esta época, cerca de 2 millones o 3 millones de dólares, porque era muy costoso, era muy difícil de tener este molusco. Y si tú recibías ese molusco, pues tenías que darte bien pagado. Ese Spondylus muyus, chicos, era muy importante y solamente se encontraba en el norte de Ecuador, en Guayaquil. Por esa razón es que los Chincha habitaban esta zona del Pacífico Norte. Por eso que los Chincha se encontraban cerca de esta región. Y como es una región habitada por los Chincha, los incas la van a denominar como el Chinchaysuyo. ¿Se das cuenta? ¿Se entiende con eso, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya está. Muy bien. Vámonos al sur, chicos. Con respecto al sur, ¿cómo se llamaba el suyo, la provincia del sur? Encontramos al Coya, el Collasuyo. Pregunta, ¿por qué crees que se va a llamar Collasuyo, la provincia del sur? A ver, ¿por qué crees tú que se va a llamar Collasuyo, la provincia del sur? ¿Alguna idea? Por los Collas, ¿cierto? ¿Quiénes eran los Collas? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes eran los Collas? Recuerden, chicos, que los Collas eran los reinos aymaras. Los aymara, ¿ya? Los aymara a partir del siglo XII van a comenzar a expandirse desde el sur de Bolivia hacia el norte, ¿ya? Y estos collas van a enfrentarse contra los incas. Los incas van a derrotar a los collas y esta provincia que era habitada por los collas va a ser denominada como el Collasuyo. ¿Te das cuenta? Por esa razón se va a llamar Collasuyo, la provincia del sur, que va a limitar hasta el río Maule.
entre Chile y Argentina. ¿Ya? Esto es la provincia del sur. La provincia del este, denominado como el Antisuyo. La provincia del este solamente incluía una pequeña frontera de selva, conocido también como una pequeña ceja de selva. De toda la Amazonía sudamericana, los incas solamente van a expandirse hasta una ceja de selva. ¿Por qué razón, chicos, los incas no incluyeron toda la Amazonía sudamericana? Pregunta, chicos, ¿por qué crees que los incas no pudieron someter toda la Amazonía sudamericana? ¿Por qué razón? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea por ahí? Por los españoles. No. ¿Por qué razón? ¿Cómo es la selva, chicos? ¿La selva es un camino plano o un camino accidentado? Es accidentado, ¿cierto? Tú sabes que la selva es accidentada porque no hay un conjunto de caminos que te dirijan hacia un solo lugar, sino que la selva como es alto, la selva como es también plano, alto y plano, es muy accidentada, no hay un camino directo que te pueda conectar por toda la selva, ¿ya? Esa va a ser la razón por la cual los incas no pudieron someter toda esta provincia de la Amazonía sudamericana. Los incas no tuvieron un acceso que facilite la conexión hacia la Amazonía. Por eso que solamente van a controlar esta pequeña franja de selva, denominada como el Antisuyo. Pero ¿quiénes sí van a aprovechar toda esta zona de la Amazonía sudamericana? Los Brasil, ¿ya? ¿Quiénes eran los Brasil? Los nativos, ¿ya? Llamados así por los árboles que había. El árbol que habitaba en esta zona era el Brasil. El Brasil era un árbol de color marrón, ¿ya? Que los españoles lo van a utilizar para las brasas, lo van a utilizar como carbón. Y producto de la habitación de estos habitantes denominados como los Brasil, este país se va a llamar así, Brasil. ¿Te das cuenta? Los portugueses son aquellos que van a dominar a los Brasil y van a controlar toda esta zona. Así es. Eso es lo que va a pasar. Entonces recuerda que los incas no pudieron someter esta zona debido a que no había un acceso directo o una facilidad de caminos que conectara pues la costa con la selva, con toda la selva sudamericana, ¿no? Hoy en día sí existe, ¿no? La famosa carretera interoceánica, ¿no? Que unifica el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Pero antes, en esta época, pues ni siquiera existía ese camino. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Finalmente, finalmente encontramos el Contisuyo, que viene a ser la provincia del oeste, que contenía parte de la capital, ¿ok? Y esta va a limitar principalmente con el Océano Pacífico, ¿no, chicos? El Contisuyo principalmente limita con el Océano Pacífico, ¿ya? Muy bien. Entonces, pregunta, chicos, ¿se entendió la conformación de los 4 suyos del imperio? La conformación de los 4 suyos del imperio, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? Hello, ¿se entiende hasta ahí? Ya, ok. Listo, chicos. Muy bien. Ahora, después de haber visto esta conformación, ya, de los suyos del imperio, vamos a ver aquí algo curioso, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama la coronita que usaba el Inca en la cabeza? ¿Alguien sabe por ahí cómo se llamaba la coronita que usaba el Inca en la cabeza? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ya, te ayudo, ¿ya? El nombre que recibía esa coronita, lo voy a poner en el chat, ¿ya? Se llamaba la Mascaipacha, ¿ya? Mascaipacha. ¿Qué cosa era la Mascaipacha? Era el símbolo del poder del Inca, ¿ya? Esta Mascaipacha estaba hecho de telas de colores, ¿ya? 4 telas, ya que el Tahuantinsuyo tenía 4 provincias, ¿ok? Y por encima de estas telas de colores se colocaba las plumas de un ave llamado el coriquenque, ¿ya? Ahora, ¿por qué las plumas de esta ave iban encima de la Mascaipacha?
Lo que pasa es que recuerda que las culturas pre-incas creían que el ave era el símbolo del mundo de los dioses. Recuerda que el mundo de los dioses era llamado también como el Anampache. Y por lo tanto, el ave que habitaba el Cusco en esa época era un ave sagrada llamado el corequenque. Sus plumas eran de color negro y de color dorado, ¿ok? Y los habitantes van a coger esas plumas y lo van a colocar en la mascaipacha del Inca. Por esa razón es que la corona del Inca tendría estas plumas encima de esta. Y a esta corona que representa el poder del Inca vendría a denominársela como la mascaipacha. Así como los reyes en Europa utilizaban su corona de joyas y en este caso piedras preciosas, el Inca utilizaba su mascaipacha. En algunas oportunidades la mascaipacha estaba hecho de oro, ¿no? Y eso es lo que a los españoles les fascinaba, ya que recuerda que los españoles llegaron pues a América buscando metales preciosos principalmente, ¿no? Así es. Entonces recuerda que la mascaipacha vendría a ser la representación del poder del Inca. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Qué otra cosa más tenemos que ver por aquí? Tenemos que ver ahora los orígenes, chicos. ¿Ya? Con respecto a los orígenes, ya recordemos lo siguiente. Para hablar acerca del pasado prehispánico, ¿ya? Para hablar acerca del pasado prehispánico, nosotros utilizamos fuentes. Una pregunta, ¿te acuerdas de cosas eran las fuentes históricas? Es necesario el uso de fuentes. ¿Alguien se acuerda qué cosa eran las fuentes históricas? Claro, muy bien, así es, hijito, muy bien, Lucas. Las fuentes históricas eran relatos, eran evidencias, ¿ok? Evidencias que permiten hablar acerca del hecho histórico, ¿cierto? Fuentes históricas. Muy bien, así es, perfecto, ¿no? Entonces, para hablar acerca del pasado prehispánico, era necesario el uso de fuentes históricas. Ahora, ¿qué fuentes históricas se utilizó para hablar acerca del pasado prehispánico? Encontramos aquí lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo se llaman las primeras fuentes donde se narran hechos de forma oral? Las fuentes orales, ¿cierto? Las fuentes orales. ¿Cuál es el otro nombre que reciben las fuentes orales? ¿Te acordás? Las fuentes tradicionales, ¿ya? Fuentes orales o tradicionales. Estas fuentes orales, recuerda que van a incluir a los mitos, por ejemplo, mitos, leyendas, himnos, cantos y entre otros. Por ejemplo, ¿cuál es la famosa leyenda? Y tú lo debes de recordar desde la primaria, desde el kinder. ¿Cuál es la famosa leyenda que habla acerca de la fundación del Imperio Inca? Claro, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿cierto? Por supuesto. Pregunta, ¿y esa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, qué tipo de fuente es? ¿Escrita, material o fuente oral? ¿Qué tipo de fuente? Una fuente oral, ¿cierto? O también llamada como fuente tradicional, ¿ya? Repito, ¿ah? Los mitos, las leyendas, los himnos, los cantos vienen a ser fuentes orales, o también llamados fuentes tradicionales. ¿Por qué se le llaman tradicionales? Porque de tradición en tradición se van a ir comentando los orígenes de los incas, ¿no? En esa época no había escritura, pero sin embargo los amautas, los maestros, contaban estas antiguas leyendas, estos antiguos mitos que van a hablar acerca de la fundación del imperio, ¿ya? Con respecto a lo que son los mitos, ¿ya? Con respecto a lo que son los mitos, ¿qué va a pasar? Los mitos son hechos falsos, chicos. Los mitos son hechos falsos, pero comentan, ¿qué cosa? Comentan el origen de algo. Por ejemplo, encontramos los mitos cosmogónicos. ¿De qué hablan los mitos cosmogónicos? Los mitos cosmogónicos hablan acerca de qué? Hablan acerca del origen del universo. ¿Cómo se formó el universo? ¿Ya? También encontramos a los mitos
Los mitos teológicos. ¿De qué hablan los mitos teológicos? Hablan acerca del origen, el origen de los dioses. ¿Ya? Así se van a ir clasificando los mitos. Los mitos son hechos falsos, pero hablan acerca del origen de algo. Por ejemplo, los mitos cosmogónicos hablan acerca del origen del universo, los mitos teológicos hablan acerca del origen de los dioses, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Así es. Por ejemplo, encontramos el mito del Pacaritambo. ¿Qué cosa es el mito del Pacaritambo? Encontramos la famosa leyenda de los hermanos Ayer, la fundación legendaria del Imperio Inca, por parte de estos hermanos que van a salir desde el Cerro Tamputoco, pero Ayar Manco, el único que llegó fundando el imperio, se convertiría como el Inca fundador de esto. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, chicos, recuerden, ¿ah? Recuerden por aquí. Para hablar acerca del origen de las culturas prehispánicas, era necesario recurrir a las fuentes orales o tradicionales, ¿ya? Incluyendo a los mitos, leyendas, himnos, cantos. Los mitos, recuerda que son hechos falsos, pero van a comentar el origen de algo. Por ejemplo, del universo se le conocen como mitos cosmogónicos. De los dioses, los mitos teológicos. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya, chicos? Bien. Sigamos por aquí. Vamos a ver también que con respecto a los orígenes de carácter legendario, hablamos acerca de qué? Hablamos acerca de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Ya? Ponemos acá entonces lo siguiente. Vamos a hablar acerca del origen mitológico. Encontramos en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y también la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Ya? Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Ok? Estas dos leyendas van a recopilar en sí cómo el imperio pudo haberse formado mitológicamente o legendariamente. ¿Ya? La primera leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo lo plantea el autor, ¿ya? Llamado Garcilaso de la Vega. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con Garcilaso? Garcilaso de la Vega fue un cronista mestizo quien era descendiente de una princesa inca, una ñusta llamada Isabel Chimpú Ocllo. Y como era parte de la nobleza, el Inca Garcilaso lo que va a hacer es narrar acontecimientos de carácter paternalista, o sea, defendiendo a los incas, hablando bien de los incas, ya que él era parte de la familia inca. Entonces, vamos a ver de que el Inca Garcilaso de la Vega estaría narrando acerca del origen de estos en su obra Los Comentarios Reales. En esta obra, Los Comentarios Reales, el Inca Garcilaso de la Vega nos narra la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Según la leyenda, ya se menciona que el Inti, el sol, desde el Arampacha, desde el mundo de arriba, ve cómo los habitantes del Cusco son seres primitivos, salvajes, que solamente cazan, pescan y recolectan, y era necesario que estos habitantes sean civilizados. Y para que sean civilizados, era necesario que el Inti enviara a dos de sus hijos. Y esos hijos que va a enviar el Inti vendrían a ser Manco Cápac y Mama Ocllo. Manco Cápac tenía la misión de enseñarle a los hombres a trabajar la tierra y además fundar el imperio. Para eso el Inti le entrega un cetro de oro y ese cetro de oro tenía que hundirlo en el cerro más cercano. Mientras que Mama Ocllo tenía la misión de enseñarle a las mujeres a cómo cuidar a los hijos y las actividades domésticas. Claro que obviamente suena con una versión machista, pero es así como Garcilaso de la Vega plantea, ¿ya? Plantea esta información. ¿Ya? Ahora, Garcilaso de la Vega nos cuenta que el lugar de donde emergen, de donde salen Manco Cápac y Mama Ocllo, vendría a ser el lago Titicaca. Y este lago Titicaca vendría a ser el lugar por donde se estaría iniciando la llegada de estos hacia el imperio.
¿ok? Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el lugar de origen? La Pacarina. ¿Qué significa Pacarina? Lugar de origen. ¿De dónde emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo? Del lago Titicaca, ¿ok? ¿Quién es el autor que habla acerca de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿ok? ¿En qué obra? Los Comentarios Reales, ¿ok? Posterior a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, encontramos a la leyenda de los hermanos Aya. Y con respecto a la leyenda de los hermanos Aya, encontramos que estos hermanos y hermanas son 4 parejas de hermanos, ¿ya? Hombres y mujeres, que van a salir desde el cerro Tamputoco, ¿ya? ¿Qué es lo que cuenta la leyenda? Esta leyenda fue transmitida por el cronista Juan de Betanzos, ¿ya? En su obra Suma y Narración de los Incas, donde él nos dice que el dios Tixi-Huiracocha era muy celoso y se percató que en el mundo había sociedades paganas que creían en otros dioses. Así que el dios Tixi-Huiracocha, ¿qué es lo que hizo? Envió un diluvio para que acabara con estas sociedades paganas y se inicie la creación de un nuevo mundo. Y para eso el dios Tixi-Huiracocha envió a 4 parejas de hermanos y hermanas que a la vez van a ser esposos, ¿ya? Ahora, ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a comenzar, en este caso, a poblar parte del mundo que se conocía en esa época, ¿ya? Ahora, de esos 4 hermanos, van a destacar los siguientes, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Ayarcachi, que era el más poderoso de todos. Se decía que con una sola onda, ¿ya? Él podía derribar un cerro completo. Era muy poderoso. Ayaruchu era considerado como el hermano místico que hablaba con los dioses, ¿ok? Ayarauqui era aquel inca príncipe, ¿ya? O aquel hermano, pues, que tenía la noción también de hablar con los dioses, ¿ya? Ayarmanco era el más joven de todos y este comenzaría, pues, a tener ciertos conocimientos, ¿no? De cómo también fundar el imperio. Por esa razón es que vamos a ver de que estos 4 hermanos tenían esa misión. Pero ¿qué es lo que pasa con Ayarcachi? Sus hermanos se dieron cuenta que era un peligro tenerlo con vida. Así que para eso, ¿qué es lo que va a pasar? Sus hermanos planearon encerrarlo y así deshacerse de él. Y para deshacerse de él, tuvieron que crear una trampa. Le dijeron, hermanito, un favor, mira, se nos ha olvidado unas copas cerca de ese cerro, ¿podrías traerlo, por favor? Y Ayarcachi le dice, ¿yo por qué lo voy a traer? ¿Acaso es mío? Ya pues, hermanito, no te hagas, pues, o tienes miedo, le dicen, ¿no? Ayarcachi, como era tan poderoso, Ayarcachi dijo, un momentito, ¿qué? ¿Te estás burlando de mi virilidad? Ah, no, dijo Ayarcachi. Ayarcachi va entrando al cerro y en eso no se da cuenta que uno de sus esclavos, ya, uno de sus sirvientes, lo encierra con una piedra encima. O sea, deja caer una piedra tapando el cerro y quedándose encerrado Ayarcachi. Y cuando Ayarcachi fue encerrado, él trató de mover cielo, mar y tierra para escaparse, pero no podía. Ahora, algunos de ustedes me dirán, pero profe, ¿no se supone que Ayarcachi era tan poderoso? Ya, pues, profe, fácil, que destruye el cerro. Pregunta, chicos, ¿los apus, los cerros, eran cualquier cosa o eran dioses? Eran dioses, ¿cierto? Eran seres sagrados. Por lo tanto, era imposible destruir a estos dioses. Por esa razón es de que Ayarcachi termina estando encerrado. Sus hermanos ya sintieron pena, tristeza, no sabía lo que habían hecho, pero sin embargo tenían que continuar con el viaje. Y en eso, Ayaruchu, cuando ya estaba llegando a la región del Cerro Guanacabre, ya se encontró un monumento de piedra, una estatua de piedra, le pareció muy interesante, pero comete el error de darle la espalda al monumento de piedra y producto de darle la espalda al monumento de piedra, se convierte también en piedra. Y antes que sus hermanos continuaran con el viaje, le dijeron, hermanos, por favor, no se olviden
de recordarme, por favor, cada vez que hay una celebración, hagan una reverencia. Acuérdense de mí. Sus hermanos le dijeron, ay, así no hay problema. Nunca regresaron. Pero igual continuaron con su viaje, ¿ya? Quedando solamente dos varones, ¿ah? Ayar Auki o Ayar Auca y Ayar Manco. Ayar Auki o Ayar Auca, cuando ya puso un pie en el cerro Guanacaure, de la nada, ¿ya? Le salieron unas alas en la espalda y comenzó a volar por el cerro Guanacaure. Y en eso que estaba volando en el cerro Guanacaure, él también se convierte en piedra. Profe, o sea, Ayar Auki y Ayar Uchu se convirtieron en piedra, sí. Ayar Cachi fue encerrado, sí. Por lo tanto, ¿cuál de los cuatro hermanos varones se quedó con vida? Ayar, Ayarmanco. Pero como Ayarmanco era el único varón que se quedó con vida, ¿qué es lo que va a pasar? Ayarmanco tenía que desposar a una de sus hermanas. A pesar que su pareja oficial era Mama Ogyo, Ayarmanco tenía que desposar a una de ellas. Y entre ellas destaca Mamahuaco. ¿Quién era Mamahuaco? Era una de las hermanas más aguerridas, ¿ya? Una chica rebelde, una chica dura, o sea, radical, ¿ya? Pero a pesar de todo, Ayarmanco la desposa. Y una vez de desposarla, Mamahuaco termina engendrando, ¿a quién? Termina engendrando a Sinchurroca, el segundo inca del cual se estaría hablando. Pero como Mamahuaco era aguerrida, no tenía tiempo para su hijo, ella lo da en adopción a Mama Ogyo. Y Mama Ogyo termina cuidando a Sinchurroca. Mientras que Mamahuaco se colocaba su casco y se iba a las batallas. Y se dice que Mamahuaco nunca regresó. ¿Qué le habrá pasado? Pero nunca regresó. Mama Ogyo, como tuvo la custodia de Sinchurroca, que a la vez era hijo de su esposo, Mama Ogyo lo cuida, lo cría, y Sinchurroca poco a poco se convierte en el segundo inca. Lo curioso de Sinchurroca es que él va a ser el primero que va a utilizar la mascaipacha, la corona que los incas van a tener para simbolizar su poder. Por esa razón es que Sinchurroca se termina convirtiendo en el segundo inca. ¿Te das cuenta? Pero mira, mira qué curiosa es la historia, qué curiosa es la leyenda. A pesar de que los cuatro hermanos tenían que fundar el imperio, solamente uno va a terminar fundando el imperio. Y ese va a ser Ayarmanco. Y como Ayarmanco termina fundando el imperio, él ahora se va a nombrar como Manco Cápac, ya que la palabra Cápac significa fundador. Manco era su nombre, pero Cápac viene a ser el fundador. Por esa razón es que Ayarmanco se estaría nominando así como Manco Cápac. Y es por esa razón que cuando vemos o cuando veamos los 14 incas, vamos a ver de que Manco Cápac sería el primer inca, pero de carácter histórico o legendario. A ver, chicos, todos. Manco Cápac sería el inca de carácter histórico o legendario. ¿Qué sería? ¿Histórico o legendario? A ver. ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué dicen por aquí? A ver. Legendario, muy bien, así es, legendario. Así es, muy bien. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Manco Cápac tiene un origen legendario. Es el primer inca, pero de carácter legendario o mitológico. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entendió hasta ahí entonces las leyendas? ¿Se entendió hasta ahí las leyendas? ¿Sí? Ya sé. Ahora, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Crees tú que Manco Cápac y Mama Ogyo, según la leyenda del Inca Garcilaso, realmente salieron del lago Titicaca? A ver, dime, a ver. ¿Tú crees que Manco Cápac y Mama Ogyo realmente salieron del lago Titicaca? A ver. Obviamente que no. ¿Por qué? Pregunta, chicos. ¿Qué te han dicho en geografía con respecto al lago Titicaca? ¿Qué te han dicho en geografía con respecto al lago Titicaca? Exacto, es el más profundo del mundo, ¿sí o no? Es el lago más alto y más profundo del mundo. Entonces, pregunta, ¿tú crees que dos personas van a salir desde el fondo del lago? Obviamente que no. Puede ver, tú métete al fondo del lago, no van a salir vivos, ¿sí o no? Entonces, ya te cuenta, pues, que por esa razón es que el mito o la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogyo en sí
no tiene una veracidad, es una posible, como quien dice, ¿no? Teoría de cómo los incas pudieron fundar el imperio. ¿Te das cuenta? De los hermanos Sayer, pregunta, ¿tú crees que un hombre, por darle la espalda a un monumento de piedra, se va a convertir en piedra? ¿O tú crees que un hombre normal le van a salir unas alas? Bueno, depende, profe. ¿Cómo que depende? Le van a salir unas alas y va a comenzar a volar. Obviamente que no, ¿sí o no? Depende. Bueno, depende, ¿no? Depende. Entonces, dense cuenta, chicos, de que los mitos son hechos falsos, pero probablemente describen los acontecimientos o los orígenes, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Inca, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, ¿no, chicos? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos a los hermanos Sayer, ¿no? Una parte gráfica con respecto a la leyenda, ¿ok? Vamos a pasar ahora a lo real, a la historia. Históricamente, Manco Cápac y Mama Oglio fueron hijos del sol. ¿Quién es el autor o historiador que termina desmintiendo esta teoría? El señor Valdemar de Espinosa. ¿Quién es el señor Valdemar de Espinosa? El señor Valdemar de Espinosa, chicos, es el historiador peruano sanmarquino quien va a tener bastante conocimiento con respecto a los incas. Valdemar de Espinosa nos va a decir de que realmente los incas, realmente Manco Cápac y Mama Oglio en sí fue aquel pueblo originario de la meseta del Collao o de Tiahuanaco que van a escapar de quién? Van a escapar de la expansión de los Aymara. Los Aymara, chicos, fueron aquellos que van a comenzar a ahuyentar a todos los habitantes de Tiahuanaco y eso va a originar de que Manco Cápac y Mama Oglio, que eran curacas, hijos de un sacerdote, van a escapar, ya que los Aymara eran aguerridos, eran militares. Tú sabes que los sacerdotes solamente tienen características intelectuales, pero ellos no saben pelear, ellos no saben batallar, mientras que los Aymara eran los más poderosos. Por esa razón es que cuando los Aymaras eran los más poderosos, los Aymaras se van a enfrentar contra quién? Se van a enfrentar contra los Tiahuanaco, contra los habitantes de Taipicala. Y es por esa razón de que Manco Cápac y Mama Oglio terminaron escapando desde esa zona, del altiplano. Entonces vamos a ver de qué Valdemar Espinosa qué nos dice. Estos reinos aymaras que están por acá, como por ejemplo los Coyas, Canchis, Canas, Lupacas, Pacajes, todos ellos, reinos aymaras, van a expandirse sobre el norte, incluyendo las cuencas del lago Titicaca. Manco Cápac y Mama Oglio venían desde el altiplano, desde Tiahuanaco. Y como Tiahuanaco está cerca al lago Titicaca, porque tú sabes que Tiahuanaco se encuentra entre los valles del lago Titicaca, eso va a originar de que estos dos, Manco Cápac y Mama Oglio, le den la vuelta al lago Titicaca, ¿ok? Van a circular sobre el lago Titicaca y así poco a poco van a llegar al Cusco. Y cuando llegaron al Cusco, Manco Cápac y Mama Oglio se dieron cuenta que habían habitantes. Y esos habitantes, ¿ya? Esos habitantes van a ser sometidos a la fuerza. Como Manco Cápac y Mama Oglio eran sacerdotes, eran curacas, ellos conocían, como quien dice, ¿no? Parte de la oratoria, le van a hacer creer a estos nativos que eran hijos del sol y que el sol era la única deidad. Y los habitantes van a ser sometidos por esta creencia y poco a poco Manco Cápac va a controlar a estos habitantes. ¿Se dan cuenta? Ahora, la lengua que van a traer Manco Cápac y Mama Oglio va a ser la lengua puquina. Algunos creen que los incas siempre han hablado en quechua, pero chicos, realmente la primera lengua que hablaban los incas era el puquina. ¿Por qué el puquina? Porque el puquina venía desde el altiplano. La lengua que se habla actualmente, por ejemplo, en el altiplano es el aymara, pero también el puquina. Y esa lengua puquina era justamente la lengua que hablaron Manco Cápac y Mama Oglio.
Después aparece el quechua. Cuando Pachacútec logra derrotar a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, ¿ya? Pachacútec logra imponer el quechua como lengua oficial del imperio. Pero antes de hablar el quechua, chicos, ¿ya? Los incas hablaban el puquina, ya que provenían de esta zona del altiplano. ¿Ok? Así es. Ahora, Manco Cápac y Mama Ogllo, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando controlaron a esta zona del Cusco, van a fundar, ¿qué cosa? Van a fundar el Inti Cancha. ¿Qué cosa es el Inti Cancha? El Inti Cancha viene a ser el templo del sol. Y es ahí donde se le va a rendir culto al Inti. Ahora, los incas en su primera fase llamada Curacal aún todavía no pueden expandirse porque no tienen, pues, como quien dice, un ejército para defenderse o para invadir y tampoco conocen mucho la geografía en donde se encuentran. Los incas, en este caso, Manco Cápac y Mama Ogllo, ya son nuevos en el territorio andino peruano y ellos quieren conocer más. Y para eso los demás, o sea, sus hijos y sus nietos, van a comenzar a relacionarse con los demás pueblos en el Perú. Y a esa relación que va a tener los hijos o nietos de Manco Cápac y Mama Ogllo, se les va a conocer como la Confederación Cusqueña. Esa Confederación Cusqueña habla acerca de cómo el Inca, ¿sí?, se relacionaba con otros pueblos, sin someterlos, solamente se relacionaba. Pero Pachacútec, ¿qué es lo que va a hacer? Sucede lo siguiente. Hay un pueblo y cultura a la vez que era muy poderosa en el sur, similar a los Aymara, llamado la cultura chanca. La cultura chanca era originaria de Apurímac, del valle de Choclocoche. Pero estos chancas ya enfrentaron a los incas, los desafiaron. Al desafiar a los incas, los chancas se enfrentaron con ellos en la batalla de Yaguarpampa. Yaguarpampa significa pampa de sangre o tierra de sangre, ya que obviamente esa batalla va a generar muchas muertes. En esa batalla de Yaguarpampa, ya, el inca que debía dirigir las tropas era el hijo de Huiracocha, llamado Urcohuilca. Pero el problema es de que al darse cuenta que los incas estaban perdiendo con los chancas, se escapó, se fue corriendo como Julio Guzmán, ¿ya? Y como se escapa de la batalla, su hermano, que era a la vez el general de los incas, llamado Cusi Yupanqui, es aquel que toma las armas, se percata que no hay un líder, y como él era hijo de Huiracocha, él toma las armas, pero antes de eso le pide poder al sol, para que el Inti le dé una fuerza mayor y así puedan derrotar a los chancas. Cuando Cusi Yupanqui logra derrotar a los chancas, Cusi Yupanqui impone a la cultura chanca, la invade, ¿ya? Y al invadirlo, Cusi Yupanqui empezaría su época imperial, fundando la dinastía Anán Cusco. La dinastía Anán Cusco se le va a llamar a la alta dinastía o al alto imperio, mientras que la dinastía Urin Cusco era la dinastía o bajo imperio, baja dinastía o bajo imperio. Pachacútec sería el nombre que él va a utilizar, ya que la palabra Pachacútec significa el que ordena la tierra, ¿ok? Y Pachacútec mandaría construir Machu Picchu, mandaría construir también grandes caminos, a los que después los incas lo van a llamar como caminos del Inca. Inclusive, pues estos caminos del Inca antes eran llamados, en caso del Imperio Wari, como los Capañán. Pero los incas van a concluir construyendo otros caminos más, denominándolos como los caminos del Inca. El quipu va a ser utilizado como un medio representativo, como una especie de símbolos parecido a la posible escritura. Y eso es lo que va a pasar con respecto a este contexto. Poco a poco entonces nos damos cuenta, chicos, que realmente los incas llegaron desde la zona del altiplano. Van a someter, van a imponer sus reglas en la zona de la Camama, y poco a poco la Camama se vuelve la cuna
de la cultura inca. Y poco a poco, desde el Cusco, ¿sí? Va a ir expandiéndose el imperio. ¿Hasta cuándo? Hasta la llegada de los españoles. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que estaría sucediendo durante este contexto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta o duda? ¿Todo claro, chicos? Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Pero, antes de eso, antes de pasar al temático, vamos a la dirigida, ¿ya? Chicos, aquellos que han entrado al intranet, de repente habrán revisado, está colgado todo, ¿va? El esquema de clase está en material de trabajo, el PDF del PPT también está, y también se encuentra la dirigida, ¿ya? Entonces, ingresen, chicos, rápido al intranet, descarguen la dirigida para ver las claves, ¿ya? Descarguen la dirigida, chicos, por favor. Descarguen la dirigida para ver las claves. Ya, los que ya lo tienen, 5 minutos para ir marcando las claves, mientras yo voy abriendo el mío, ¿ya? A ver, 5 minutos. 5 minutos. ¿Ya? Aquellos que tengan su libro, abran su libro. Pero aquellos que no tengan el libro, vayan al intranet, de ahí está la dirigida. ¿Ya? Muy bien. 5 minutos, chicos, vamos para marcar las claves. 5 minutos de ahí para pasar el temático. Ok, ok. Genial, genial, Santos. Muy bien. No hay problema. ¿Ya? A ver, chicos, vamos marcando las claves. Miss Lisette. Miss Lisette, Sí, profesor, dígame. pásame el anfitrionato de nuevo. Ya, Por favor. Gracias. ya está, profe. Listo. Ok, entonces voy a compartir la dirigida, ¿ya, chicos? Como les digo, los que tienen el libro, abran su libro, y los que no tengan el libro, ahí está la dirigida, ¿ya? A ver, chicos, vamos, 4 minutos para las claves. A ver, vamos a ver. Unos minutitos, ¿ya?